Un mercado que sigue bastante convulsionado. Seguimos ahora con inventarios creciendo en algunas zonas del país, pero las tasas de interés también siguen creciendo. Todo esto sigue afectando la asequibilidad del mercado. Realmente el tema de inmueble en los Estados Unidos en el 2024 está mucho más complicado y mucho más candente de lo que imaginábamos. Pensábamos que las tasas de interés iban a bajar, los inventarios realmente iban a subir, pero ahora lo que estamos viendo es precios subiendo en algunas zonas, posiblemente precios bajando en lo que resta de año. La Reserva Federal al rojo vivo. ¿Por qué? Porque ha entrado dentro de la campaña política, pero la inflación sigue subiendo y adicionalmente la economía se está frenando. La Reserva Federal podrá hacer algo antes o después de las elecciones con todo lo que está sucediendo. Todo eso y mucho más lo analizaremos hoy aquí en nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami. Quédate hasta el final porque realmente toda esta información que siempre te damos de manera clara y transparente y honesta es para ti, para darte ese superpoder de estar informado y que con esa información tú puedas tomar decisiones exitosas en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, encantada de estar con ustedes un día más. Jenny. El mercado bastante convulsionado esta semana para las tasas de interés fue otro cohete que entró porque realmente habíamos superado la barrera del 7%. Estábamos en los 7.30, 7.40 y pisamos terreno sobre el 7.50. O sea, estamos sobre el 7,5 nuevamente. Ya se empieza a hablar de si llegará al 8%. Realmente es complicado. ¿Qué está sucediendo? Como siempre, te llevo yo primero mi análisis de lo que son las tasas de interés y luego entraremos en precios e inventarios. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que son las tasas de interés. 7,45 cerraron en la semana del 27 de abril. Básicamente fluctuaron las tasas, aquí las podemos ver como siempre analizamos aquí, en el 7,44, 43, 38, 39, 52, rompimos la barrera del 50 el día jueves y luego cerramos el día viernes a 7,45. ¿Qué está sucediendo? Básicamente lo que está sucediendo es lo que está en este post de X que dice la inflación del PCE, el índice de precios al productor de marzo, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, aumentó al 2.7 por encima de las expectativas del 2.6. Recuerden que el PCE es el preferido de la Reserva Federal porque es el índice de precios al productor. Y como es al productor, es la inflación entre el que produce el bien y el que lo va a comercializar. Y eso, efectivamente, si sube el precio del fabricante, se va a llevar a toda la cadena de comercialización y el consumidor lo va a sentir. Y la inflación del PCE subyacente es del 2.8 por encima de las expectativas del 2.6. O sea, tanto en las dos medidas, en la medida que excluye elementos volátiles como combustibles y alimentos, como en la medida que incluye todos los bienes estables, está entre 2.8 y 2.6, más de la expectativa. Como vemos que la inflación IPC, PPI y PCI sube durante 2 meses consecutivos, ¿cómo la Reserva Federal puede reducir los tipos de interés? Justamente esta es la gran pregunta. ¿Podrá la Reserva Federal este año, como tenía previsto, 3 recortes? Ya no queda tiempo y justamente aquí está analizándose qué escenario tiene la Reserva Federal para sus próximas reuniones. Tenemos una reunión el 1 de mayo y se habla de que están en verde, que menos del 50% cree que la Reserva vaya a hacer algo. La del 12 de junio está en azul, menos del 50%, lo que significa que no hay movimiento. Esto es esta gráfica, realmente lo de los colores. Vamos a verlo aquí mejor en la gráfica. Quiere decir, mayo es el verde. Solo el 3% piensa que puede pasar algo. En el azul, solo el 11% piensa que puede pasar algo. En el rojo, que es la reunión de julio, solo el 31% piensa que puede pasar algo. Y en septiembre, solo el 57%. O sea, lo primero que se está viendo es que pueda pasar algo para la reunión de septiembre de la Reserva Federal. Pero lo difícil ahí es pensar que esa reunión de septiembre, la próxima será el 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones, porque las elecciones son el 5 de noviembre. ¿Se atreverá la Reserva Federal a hacer algo 2 meses antes de las elecciones o 2 días después de las elecciones? Está muy, pero muy, muy complicado el escenario. Como último, quiero analizarles lo que dice Fannie Mae. Recuerden que Fannie Mae está en el field, está en el campo, trabaja diariamente lo que son préstamos hipotecarios y sus predicciones decían que para el 2024
era del 6.7 las tasas de interés. O sea que está bastante lejos de lo que realmente están. Y estas eran sus predicciones del tercer quarter, del cuarto quarter y 2025. Todas están sobre el 6%, pero las tasas están en el 7,5%. Fannie Mae no veía que efectivamente esto estuviese en un punto, digamos, del 7%. 7,45, Jenny, la asequibilidad sigue muy rota, se está desacelerando la economía, estamos en un crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor de un 1.7%, se preveía que estuviese sobre el 2%. Es complicada la situación porque para comprar vivienda en estos momentos puede ser una oportunidad porque los inventarios van a estar subiendo como tú lo vas a reseñar ahora. Sin embargo, a nivel de crédito hipotecario tienes que tener muy bien tu economía, tienes que estar preparado. Para nosotros siempre nuestra recomendación cuando damos estas noticias de economía es: prepárate, está en tu momento, revisa con un mortgage broker, estamos nosotros a la orden, nuestros links están debajo si te quieres comunicar, pero siempre busca información transparente, no te dejes llevar por el mercado, no te dejes llevar por el constructor o por lo que dice la calle, busca información especializada, busca ese especialista que te dé la información real, cierta y transparente, como lo estamos haciendo aquí, porque ese superpoder de estar informado puede hacer la diferencia. Jenny, entremos en cómo está el mercado a nivel de Redfin, precios e inventario. Sí, antes quería hacerte una pregunta. En las reuniones que vienen de la Fed, se está hablando de la probabilidad de una disminución. ¿Y qué pasa con la probabilidad de un aumento? ¿Se puede suceder un No aumento? existe, no existe ninguna probabilidad de un aumento porque el crecimiento del Producto Interno Bruto está en el 1.7%. O sea, aumentar es generar ya recesión. Y la Reserva Federal lo que menos quiere es generar recesión. Entonces, aunque la inflación está subiendo, está bajando mucho el Producto Interno Bruto. Entonces, generar una recesión por una diferencia de un 1% en la inflación no es suficiente. La Fed subió de manera muy agresiva durante el año 2023 las tasas de interés porque la inflación estaba en el 7, 8, 9%. Pero realmente ahorita, si te das cuenta, llega sobre la expectativa 2.8 y esperaban 2.6, 2.7. O sea, eso menos del 1% en ningún caso va a generar que la Fed considere necesario generar una recesión para tumbar la inflación en un 0.5%. Incluso que haríamos un escenario grave, que es el escenario de estanflación, que es estancamiento con inflación. O sea, la Fed tiene que mantenerse firme, pero también viendo la posibilidad de que si hay recesión, tiene que bajar las tasas de interés, aunque genere un poco más de inflación, porque es la única receta para la estanflación, es acelerar el producto a pesar de generar inflación y luego controlar la inflación. O sea, es estar entre dos males cuando tú estás en esta inflación. Tengo recesión, tengo inflación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acelerar el aparato económico lo más que pueda y cuando lo acelere, tratar de luego frenar la inflación. O sea, es un escenario complicado. Lo que sí es que el sector inmobiliario se ve afectado, pero los inventarios están subiendo. Entonces, como están subiendo los inventarios, quizás podamos tener ayuda desde el punto de vista de precios, que sé que es lo que tú vienes a analizar. Sí, ahora vengo a analizar, como siempre todas las semanas le traemos el artículo de Redfin donde habla del mercado nacional y cómo están los números a nivel nacional. Les leo, fíjese, en este mes, en esta semana que termina el 21 de abril, los precios han aumentado un 5.2% año tras año. Entonces vemos que a nivel nacional, en promedio, el precio de la vivienda no ha disminuido. Nos lleva el número, hablando en dólares, a 383.725 el precio medio de una vivienda en Estados Unidos. Este precio, unido a la tasa de interés que acaba de mencionar Gabriel, nos lleva a un pago mensual promedio de 2.843. Esto es un aumento de un 13% comparado al año pasado. A pesar de que, como nos lo dice en el artículo, tenemos un 10.2% de inventario adicional. Sigue aumentando el inventario a nivel nacional, como lo acabo de mencionar, y eso hace que de alguna manera los precios se vayan tratando de negociar, exista mayor comunicación entre comprador y vendedor y se espera que de alguna manera los precios paren de aumentar e inclusive en algunos lados
comiencen a disminuir. Cuando vamos a las compras de las hipotecas o aplicaciones de préstamos, disminuyeron un 1% comparado a la semana anterior. ¿De qué nos sirven esos números donde ustedes nos estén viendo? Mira, realmente estos números son a nivel nacional, sirven para ver cómo está la economía general en cuanto a vivienda o el mercado inmobiliario, pero para ti tienes que buscar el número de tu mercado local, ir hacia un experto del mercado donde tú estás y ver exactamente los mismos números, pero en el micro, para ver hacia dónde te vas a dirigir, ya sea que estés comprando o que estés vendiendo una propiedad. Entonces, a nivel nacional, aún sigue el aumento de propiedad, pero si tú quieres saber tu número, simplemente contacta a un experto en el área. Sí, excelente, Jenny, ver cómo realmente Redfin en este momento está en un terreno de que precios e inventario suben y precios tienen que empezar a negociarse y a disminuir. Sé que tienes algo de este tema justamente de cómo están aumentando los inventarios y puede ser la solución o la salvación para la asequibilidad. Recuerda que la asequibilidad está formada por precio de la vivienda, intereses y un poco tu situación financiera, tu capacidad de pago. Pero ese tema de precios que venía subiendo muy alto, luego empezó a estar en promedio, posiblemente haga que con estas tasas de interés tan altas, efectivamente estos inventarios sean la salvación para que el mercado siga moviéndose. Sí, fíjate que en algunas áreas se está viendo aquí, tenemos también un artículo de Redfin que dice los precios de la vivienda se estancan en Florida y Texas a medida que aumenta la oferta. Estamos hablando de Y algunas áreas, pero son áreas realmente neurálgicas, Jenny. O sea, estamos hablando de Florida, de Texas. O sea, por lo general, estados que marcan la pauta en crecimiento es Florida y Texas, porque Florida es el patio trasero de New York, Boston, Washington. O sea, toda la costa este de los Estados Unidos termina desembocando en Florida. Y Texas es el patio trasero de California, ¿no? Y de Seattle. sí, y adicionalmente, fíjate, en estos dos estados tenemos la creación o la construcción de muchas unidades nuevas. Sí, Entonces, sí. eso también trae a la palestra el hecho de que hay competencia entre las unidades usadas y las unidades nuevas a ver cuáles se van a vender. Y esto genera una disminución en el precio de las unidades usadas, ya que los constructores están queriendo vender sus unidades, dando concesiones y muchas otras situaciones que te traen a la competencia, al mercado. El mercado. Entonces, fíjate qué nos dice el artículo. Dice que en la costa oeste de la Florida y están hablando de el área, ven y te digo aquí, Orlando, están hablando de Fort Lauderdale, están hablando de Tampa, bueno, en Fort Lauderdale queda en la costa este, están hablando también de West Palm Beach, donde hay una oferta que ha aumentado, aquí vemos en los porcentajes, en Northport ha aumentado un 48%, en Tampa un 30%, en Orlando un 23%. Caídas de precios, fíjate, de las 10 áreas metropolitanas donde los vendedores tenían más probabilidades de reducir sus precios, 5 están en la Florida. Ahora, en unos momentos les voy a mostrar un gráfico que sacamos. Están hablando ellos de probabilidades y nosotros nos fuimos a los números de hoy para ver qué tanta es la reducción de precios que hemos tenido. Ya se los vamos a mostrar. Ellos aquí hablan de Cape Coral 41%, en Jacksonville 33%, en Orlando un 35%. Estas son las probabilidades que existan disminución en el precio de lista. Cuando nosotros vemos estos artículos, a veces como consumidor tú no entiendes bien el título. Venimos de un mercado que es netamente de vendedores, en un mercado en que el vendedor pone la pauta del precio y de las condiciones de la venta. Y estamos en muchas áreas cambiando un mercado neutral o cambiando un mercado de compradores. Este cambio tiene una transición en el que el vendedor tiene que cambiar el switch y tiene que entender que no pone la pauta en el precio, sino que ya te tienes que ir al precio del mercado y que tienes que ceder mucho más ante los compradores. Claro, Entonces, ahí hay solo para hacer un inciso pequeño, Jenny. Hay que entender que este mercado cambia de vendedores a compradores únicamente por el factor inventario. Si hay sí. más inventario o si hay menos inventario. Cuando hay poco, el vendedor manda, cuando hay mucho, el comprador manda. Un poco para que entendamos en qué momento se pasa el switch.
Exactamente, entonces, como está aumentando la oferta en muchas de estas áreas, ese switch ya tiene que cambiarse y en la transición del cambio vemos las caídas de precios de lista. Ahora, que caiga el precio de lista no quiere decir que el precio de venta esté cayendo. Probablemente el precio de venta se esté manteniendo o el precio de venta esté cayendo en una porción mucho más baja. Entonces, el punto es, vemos estos montos de 40%, de 33% de caída del precio de lista, sí, porque un comprador está acostumbrado o bien acostumbrado de unos años en que si la propiedad se vendió la última en 200, la mía la pongo en 250. Entonces, está una subida exagerada en el precio que produce una caída del precio de lista. Nosotros hicimos dos análisis de dos áreas, ven para presentártelas. Dos áreas. La primera área es en Tampa y quiero mostrarle cuánto es el recorte de precios al día de hoy. Fíjate, en el 2017 las propiedades tenían un recorte de precio del 32%. ¿A qué me refiero? De 100 unidades, 32 unidades tuvieron un recorte de $1,000, $2,000, $5,000. Hubo una disminución en el precio. Al Ahora, momento de venderla. O sea, en es el la momento. diferencia entre el precio que listé y el precio que vendí, ¿correcto? Exactamente. Ok. ¿Qué sucedió? Vino la pandemia y este recorte de precios disminuyó de 32 unidades a 7 unidades, se les disminuía el precio. Hoy en día en el mercado que existe en Tampa, volvemos a 32 unidades. Entonces, básicamente estamos al mismo nivel que estábamos en el 2017. ¿Hay un cambio significante? Sí, si tú vas del 2022 al 2024, hay un incremento de 4 o 5 veces más de unidades que se les recorta el precio, pero yo lo leo de la siguiente manera, estamos llegando a los niveles del Sí, 2017, es una corrección. O sea, es una estamos corrigiendo la curva de los 5 años de pandemia o de los 4 años de pandemia. exactamente. Ahora, el siguiente slide, estamos hablando sigue en Tampa y habla de las unidades en inventario. ¿Qué pasa con el inventario en Tampa? Es exactamente la misma situación que con el recorte del precio. Nosotros en el 2017 teníamos 5,000 unidades a la venta, hoy en día tenemos 4,353. Estamos un poco por debajo de lo que era el 2017, pero bastante por encima del 2022, que son 1,000 unidades. Entonces, sí existe un 40%, perdón, un 400% más de unidades, pero no quiere decir que haya un exceso de inventario. Estamos llegando a un inventario un poco, diríamos, niveles del 2018. Entonces, así es como yo lo leo. Realmente si hay un incremento, sí está sucediendo, pero vamos un poco más atrás a lo que era la normalidad antes, en un mercado en el que era libre la oferta y la demanda, y bueno, como lo es hoy en día, y que adicionalmente eran las condiciones normales. Ahora, fíjate, ¿qué pasa, Gabriel? Tenemos 4,300 unidades en el mercado con un interés de un 7,7%. Entonces, eh, la asequibilidad, como sabemos, está bastante afectada y probablemente el consumo de estas 4,300 unidades sea mucho más largo y mucho más lento de lo que era en el 2017, cuando la asequibilidad no era tan difícil, no era tan alta. Entonces, el análisis es, vamos a ver qué absorción tiene en este mercado para determinar el tiempo que tiene que se te va a consumir este mercado. Realmente ese es el punto. Ahora vamos a otro mercado que es Miami, perdón, en el metro de Miami, y estoy hablando de el condado de Broward. En este análisis, en este sistema que nosotros tenemos, se mide por metros y el metro es Miami-Fort Lauderdale, pero estamos en Broward County. Entonces, ¿qué pasa con el recorte de precios en el condado de Broward? Estamos exactamente en el mismo punto que en el 2017. Hoy en día tenemos 25% de recorte de precio en las unidades disponibles. Vuelvo a explicar, de 100 unidades, en 25 hay algún tipo de reducción en el precio. ¿Hay un incremento? Sí. En el 22 teníamos tan solo de 100 unidades, en 6 había una disminución en el precio, pero
estamos a niveles del 2017. Y cuando nos vamos al inventario, tenemos 12.000 unidades disponibles en el condado de Broward. Si vamos al 17 teníamos 13.000 y si nos venimos al 22 teníamos 3.600. Entonces, lo que les quiero explicar es que sí existe aumento de inventario, pero no es nada fuera de lo que no tuviésemos antes de la pandemia. ¿Tienes alguna pregunta, Gabriel? No, no pregunta, Jenny, sino un comentario que es básico en este punto. Esto va a influir en los precios, está influyendo en los precios y continuará influyendo en los precios. Pero tú dices, la absorción, ¿cómo va a ser con las tasas de interés? Bueno, si reducen los precios, la absorción posiblemente sea buena. O sea, el mercado siga consumiendo porque la gente, acuérdate que el factor precio es algo importante. No es tan importante como el factor en tasas de interés para la psicología de las personas. Psicológicamente, si tú logras un recorte de precios, tú sientes que estás haciendo un mejor negocio. Muchas veces cuando consigues un recorte en las tasas de interés no lo sientes de la misma manera. O sea, un recorte en tasas de interés se puede traducir en 100, $150 al mes. Y dices, sí, hice un mejor negocio. En vez de pagar 3.100, estoy pagando 3.025 o estoy pagando 2.950. Pero bueno, no es mucha la diferencia. Pero cuando la gente va a comprar una unidad de 500.000 y la compra en 470.000, dice, me ahorré $30.000. O sea, entiende que esos $30.000 en el momento tienen más peso porque es lo que llaman gratificación inmediata. Recibo de inmediato la diferencia. Cuando hay un recorte de la tasa de interés, dice, bueno, voy a pagar $100 menos. Claro, no está viendo que vas a pagar $100 menos, que son 1.200 al año por 30 años, posiblemente son 60, 70, $80.000 menos, pero no lo percibes cuando tienes la gratificación inmediata. Dice, no, pero tienen que pasar los 30 años de contrato para yo ver ese dinero. Entonces, ese recorte de precio puede ser muy significativo, Jenny, a la hora de que la gente pueda tomar decisiones. Si yo voy a una casa y tengo un recorte de precio porque la persona ya tiene 200 días con la casa en el mercado, no la ha podido vender y te dice, bajo 20 o 30.000 porque ya quiero salir de la casa, la gente siente que hizo un buen negocio. Eso puede ayudar a las absorciones en el mercado, es lo que pasa y lo que se pueda traducir. Los intereses que tanto más van a subir, pareciera que no mucho más, ya la Bolsa de Valores de Nueva York también se recuperó al final de la semana, o sea, ya la bolsa cayó, volvió a subir y posiblemente las tasas de interés tuvieron este rebote 7.5 y se van a mantener altas, pero altas estables, no altas con tendencia a la alta, sino altas con tendencia a la estabilidad. Entonces, eso es lo que yo veo de lectura de lo que puede ser el tema precio, sobre todo en áreas tan calientes como Fort Lauderdale, Miami, Broward, West Palm Beach, que son áreas muy, muy calientes. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo más, Jenny, que tengamos con inventario? Sí, les traigo un artículo de Florida Realtor que habla de la escasez de las viviendas y hace una comparación entre la formación de hogares en un tiempo y la construcción de viviendas. Básicamente habla que este es el resultado de más de una década de subdesarrollo en relación al crecimiento demográfico. Cuando hablan de subdesarrollo, hablan de la falta de construcción de vivienda. Les resalto que en el 2023 se formaron 1.7 millones de hogares adicionales, lo que dio como resultado un total de 17.2 millones de hogares nuevos entre el 2012 y el 2023. El total de viviendas que se comenzaron a construir en el 2012 y el 2023 fueron 14.7 millones de viviendas. Esto genera obviamente una diferencia y una escasez. Tenemos una escasez de 2.5 millones de unidades a finales del 2023. Algo que se tiene que resolver en el tiempo, algo que se tiene que resolver con la construcción. Dice, el nuevo inventario asequible para la venta comienza a recuperarse en las áreas metropolitanas del cinturón o de lo que llaman el Sun Belt, donde tenemos tanta construcción en el área de Miami, estamos hablando de Texas, toda esa área constituye el Sun Belt que llaman y hay nueva construcción que en algún momento va a equiparar la falta de hogares con la falta de construcción con los hogares que existen. Esto es lo que tengo en referencia a este artículo, Gaby. Sí, no, para mí esos son números muy matemáticos y como muy exactos los sacan. Entonces comparo cuánto construí como con cuántos hogares formé, pero no necesariamente creo que están respondiendo exactamente a una carencia de inventarios, Jenny.
en esos números, en 7.2 millones de unidades, porque si no, veríamos muchísima presión sobre el mercado de renta o veríamos quebrándose los inventarios de viviendas existentes. Creo que también eso va por factores de unidades que familias que se unen, porque también la generación va envejeciendo y los abuelos entran al hogar. También hay la posibilidad de que la gente vivan, que está pasando 2, 3 familias en áreas urbanas en la misma unidad de vivienda. Los jóvenes ahora tampoco tienen una necesidad de una vivienda completa, grande como formación de hogar. O sea, tú lo sabes muchísimas veces, el backyard de la casa de los papás funciona, el trabajo remoto funciona para vivir en cualquier parte. O sea, hay muchos factores que también están influyendo. Lo importante es que tú sepas si en tu área hay algún tipo de presión sobre esto. O sea, si en tu área realmente hay déficit de construcción, si en tu área hay mucha migración que puede afectar sobre los precios, porque al tú saber que las estadísticas del área donde tú quieres comprar o donde quieres vender están a favor o en contra de ti, tú vas a tener la posibilidad y el poder de que si tienes la información real, transparente, puedas tomar mejor la decisión y decir, estoy vendiendo o déjame poner un precio más alto porque yo sé que hay presión migratoria sobre mi área de venta, o puedes hacerlo a la inversa. Quiero comprar, pero yo sé, por poner un ejemplo, y esto lo vivimos a diario, Jenny, el área de Homestead tiene un desarrollo de construcción muy alto. Entonces, al tener un desarrollo de construcción muy alto, tú y yo sabemos que, por ejemplo, constructoras como Lennar, D.R. Horton, etcétera, si tienen unidades listas, ready to move, van a poder darte algunos beneficios porque necesitan mover su inventario. Entonces, va a haber la posibilidad, pero si te vas a áreas como Miramar, Pembroke, donde hay muy poca construcción, posiblemente tú no vayas a encontrar, y si no tienes la información, que el constructor te vaya a ayudar. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver, no solo dejarte llevar por una matemática nacional tan grande como esta, sino ir a tu área local y buscar un experto en el área local, que es el que te va a poder ayudar con información, siempre con información para que puedas tomar decisiones exitosas. Por último, Jenny, sé que tienes algo de lo que tiene que ver con los préstamos y las buenas noticias de la baja morosidad, ¿correcto? Sí, realmente este artículo es muy interesante, viene de CoreLogic, porque nos muestra qué es lo que está sucediendo con los préstamos y qué morosidad hay a nivel nacional. Fíjate, este cuadro es muy interesante y muestra la tasa de morosidad hipotecaria en los Estados Unidos interanual. En febrero del 2023 teníamos un 3% de morosidad y hoy en día ha disminuido, tenemos un 2.8% de morosidad. Adicionalmente, saliendo del artículo, ¿qué es lo que está sucediendo? La ganancia y la plusvalía que tienen los dueños de propiedades es tan elevada que en muchos casos para ellos tiene más sentido vender la propiedad, pagar el préstamo si tienen algún problema que no les permite continuar sus pagos mensuales, pagar el préstamo y simplemente quedarse con la plusvalía y comprar en otro sitio más económico o una casa más pequeña. Realmente eso se ve aquí en estos números y también se ve en estos números que esto habla de las morosidades en tiempo, o sea, de 30 días, entre 30 y 60 días, qué es lo que ha pasado entre el 2023 y el 2024. Nosotros vemos que en 2024, en el caso de 30 días, disminuyó, en el caso de 60 días aumentó un poquito, y en los otros términos, es bastante similar, y cuando vamos a foreclosure estamos en un 0.3%, que realmente es bastante reducida. Y adicionalmente les traigo este gráfico que es muy interesante y muestra de los préstamos existentes, el 0.7% entra en morosidad de 30 días. Y de este total de préstamos que entró a morosidad, solo el 16% pasa de 30 a 60 días. Y de este 16%, solo el 30% pasa morosidad entre 60 y 90 días, y esto refleja lo que les estoy diciendo a estas personas. Uno, encontraron la solución y siguieron pagando su préstamo, pero muy probablemente simplemente salieron a vender su propiedad y no permitieron que ella llegara a foreclosure. Por eso los foreclosures son pero tan pequeños hoy en día, porque realmente las personas tienen bastantes posibilidades con su plusvalía de vender la propiedad y simplemente honrar el préstamo. ¿Tienes alguna pregunta, Sí, Gabriel? estos casos son casi que casos extremos de irresponsabilidad, posibles divorcios, defunciones, etcétera. Son bancarrotas muy extremas porque
el mismo banco es el que te está ayudando a vender la unidad. O sea, cuando el banco sabe que no la puedes pagar, el mismo banco es el que te da el consejo y te dice, te doy 90 días adicionales, busca un realtor, haz la diligencia, véndela y yo te cobro lo que te tenga que cobrar. Esta es mi factura, y antes que el banco decir, presionarte y te la voy a quitar mañana y pasar un abogado, porque el banco hoy en día, te aseguro, Jenny, que los departamentos de foreclosure de los bancos deben estar en este tamaño de reducidos, ¿no? O sea, ya no deben casi que ni existir, porque el banco mismo prefiere que tú la vendas, él va a cobrar completo, incluso te va a poder poner algún fee adicional antes que pasarla a un abogado y no caer en el dolor de cabeza. Es casi imposible hoy en día que se pueda perder una vivienda con esos niveles de plusvalía que existen en el mercado, donde todas las casas están lo que llama uno sobre el agua. Todas las casas tienen más valor que el dinero que se debe. Y en algunas palabras finales para cerrar este podcast el día de hoy. Como siempre lo digo, contáctenos. Estamos a un clic de distancia y cada vez que nos encontramos con nuestros clientes y hacemos muestras de propiedades, le decimos exactamente lo mismo. Contáctenos, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a un clic de distancia, por WhatsApp, por mensaje de texto, una llamada. Estamos aquí para responder sus preguntas y darles nuestro mejor consejo para que logren la compra o la venta de una propiedad. Así es, amigos, como siempre, estamos total y completamente a la orden. Siempre traemos transparencia. Esa es nuestra palabra clave en todos nuestros podcasts. Transparencia. Aquí le damos información, cómo viene de las fuentes, cómo se analiza de la fuente. Le damos nuestros puntos de vista exactos y claros para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. No se trata de decirte que todo está perfecto, no se trata de decir que la ciudad de Miami es la ciudad más vigorosa, no se trata de decir que Estados Unidos es el país más poderoso y que todo lo que está sucediendo es positivo, ni que todo lo que está sucediendo es negativo, porque también tenemos los otros factores en los cuales para ganar likes o para ganar vistas en YouTube se va a acabar todo, el mercado se fue, ya no hay manera de comprar, nunca tendrás una vivienda propia, serás un esclavo del sistema. No. Aquí siempre estaremos para ti, dándote una información y para llevarte a ti al próximo nivel, para que tú puedas con esta información tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque ese es el superpoder que nosotros te estamos dando. No le dejes de dar like, que mucho nos ayuda y a ti nada te cuesta. Darle like allí en la manito debajo del video para que muchas más personas puedan ver este contenido. Adicionalmente, comenta, puedes comentar aquí mismo en YouTube o en cualquiera de los links debajo de este video. Tienes nuestro curso gratuito o puedes agendar una llamada o directamente escribirnos a nuestro WhatsApp, donde te estaremos contestando de inmediato. Por último, no dejes de compartir si sabes que a alguien le puede interesar esta información. Share con alguien que le puede interesar, porque puedes ayudarlo a que cambie su futuro desde el punto de vista inmobiliario. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal, porque suscribiéndote a nuestro canal semanalmente tendrás información de lo que es el mercado inmobiliario en los Estados Unidos y en el estado de la Florida. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.